Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ecotalks. Hoy estamos aquí gracias a la radio universitaria y además estamos con mi compañero Juan Solórzano. Hola con todos, para mí es un placer estar aquí de nuevo. Muchas gracias. Y además estamos con nuestro invitado especial, el economista David Vázquez. Eco, muchas gracias por venir. Cuéntenos un poco de usted. ¿Cómo están? Bueno, un cordial saludo para todos quienes nos sintonizan. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es David Vázquez Corral, tengo 30 años, soy economista, me gradué aquí en la Universidad de Cuenca, hice mi maestría en Economía en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente me encuentro en cuarto año del doctorado en Economía en la Universidad Complutense de Madrid. Así que pues feliz de estar en este espacio y de compartir con ustedes. Eco, muchísimas gracias por venir a nuestro podcast. Si bien el tema central es el IVA, vamos a hablar específicamente sobre algunos temas más actuales también, como hemos visto que según los datos del Banco Central, el crecimiento económico ha sido moderado en el primer trimestre del 2024. Pero algunos indicadores sugieren que podríamos estar entrando en una recesión. Desde su perspectiva, ¿cree que el Ecuador ya está en recesión o en riesgo de estarlo? ¿Cuáles serían los principales factores que estaría afectando a la economía del país actualmente? Por supuesto, bueno, entrando ya un poco en la pregunta y en el debate, pues hay que considerar ciertas cuestiones. La primera de ellas, el Banco Central ha manifestado de que la economía ecuatoriana ya se encuentra en un periodo de recesión. Esto quiere decir que con la nueva metodología y el cambio del año base, el 2018, lo que hace el Banco Central es cuantificar básicamente el ciclo de la economía ecuatoriana. Ellos ya manifiestan y pueden evidenciar en función del estudio que han realizado de que la economía desde el tercer trimestre del año 2023 ya ha iniciado un proceso justamente de estancamiento y un proceso recesivo. Esto se lo puede un poco palpar con ciertos indicadores que hoy en día son preocupantes. Uno de ellos es las ventas. Las ventas en general han venido decayendo de manera consecutiva. Por otro lado, tenemos una tasa de decrecimiento también interanual en lo que refiere al consumo de los hogares, la formación bruta de capital fijo, las exportaciones netas, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues bueno, hay algunos indicios que nos permiten un poco manifestar de que la economía está viviendo un periodo de recesión, un periodo de estancamiento, porque no existe un estímulo hacia el consumo de los hogares, y esto es fácilmente verificable, obviamente, con el reporte de las ventas que lo da el SRI justamente, y además por la falta de empleo que se puede demostrar fácilmente por la estructura que tiene hoy en día el mercado laboral de la economía ecuatoriana. Eco, disculpe, y bueno, cuando habla sobre la baja de ventas, eso tiene una relación con el consumo, ¿no? Por supuesto, bueno, vemos que el consumo de los hogares ha ido decayendo en estos últimos trimestres comparados frente a los mismos trimestres del año pasado, es decir, el crecimiento en este caso interanual que tiene el consumo de los hogares. Lo que estamos viendo ahí es que esto va totalmente ligado siempre de la mano en lo que refiere al tema del empleo. ¿Sí? Sin empleo, las personas no tienen justamente este recurso monetario y esta capacidad adquisitiva para adquirir, en este caso, bienes y servicios que necesitan en su diario vivir. Entonces se ve obviamente ahí un efecto en el cual negativo, que estamos viendo una tasa de desaceleración, en este caso del consumo de los hogares, que es preocupante. Y esto es fácil comprobarlo también con la tasa de crecimiento interanual de la inflación. La tasa de crecimiento interanual también ha venido ralentizándose. En ese sentido, pues si es que los precios están cayendo frente al año anterior y también lo hace el consumo, pues van de la mano, hay una correlación alta en ese sentido. ¿Por qué? Porque los precios, en este caso, van de la mano en función de cuál sea la tendencia del consumo de los hogares y de las ventas. Y si bien, digamos, los precios no han subido tanto como han mostrado los indicadores de la inflación, entonces, ¿cuál sería, digamos, el motivo que las personas están dejando de consumir? ¿Serían sus bajas expectativas que tienen en la economía? Pues bueno, hay bastantes factores dentro de ellos. El primero, el sector productivo. ¿Sí? El sector productivo hoy en día vive en función de ciertas expectativas, ¿sí? De lo que vaya a pasar con el gobierno que vaya a entrar ahora en el primer trimestre del siguiente año. Si las empresas posiblemente vayan a esperar un lapso de tiempo para poder elegir su inversión como tal, su planificación. Por otro lado, si es que el consumo está ralentizándose, obviamente la producción lo va a hacer de cierta forma, por eso las importaciones también han caído en los últimos trimestres. Sí, y esto es un claro ejemplo de que no se está importando lo suficiente para producir. ¿Por qué? Porque la demanda está cayendo como tal, la demanda agregada. Entonces, en ese sentido, lo que podemos ver es que hay un claro ejemplo que al sector productivo también le afecta el tema de la seguridad. Sí, la inseguridad que estamos viviendo afecta justamente que sobre todo las MIPYMES
puedan en ese sentido pues recuperarse del sistema económico que estamos viviendo de manera general, ¿sí? Y que obviamente la seguridad que no viven y que no tienen como tal, pues no permite que se reactive la economía. Y por otro lado, a lo que ha generado es que se cierren varios locales de pequeñas y medianas empresas por las extorsiones que estamos viviendo. Esto es un claro ejemplo de que posiblemente el programa aplicado por el gobierno para combatir el tema de la inseguridad todavía no se está viendo resultados como tal palpables dentro de la economía. Claro, porque si vemos a nuestros países vecinos como Colombia y Perú, digamos, ellos registraron en el primer trimestre crecimientos lentos, menores a nosotros. Bueno, en el caso de Colombia, un 0.7% en el primer trimestre del 2024, Perú un 1.4% y nosotros un 1.2%. Pero en el segundo trimestre, bueno, aún no ha publicado el Banco Central para nosotros, pero en cambio en Colombia ha mostrado un crecimiento del 2.1% y en Perú en el caso del 3.6%. Y hay unas expectativas que van a seguir creciendo. Sin embargo, en el Ecuador se ven expectativas de que vamos a entrar más a una recesión más profunda, por decir. Por supuesto, bueno, tenemos alguna cuestión ahí un poco que puede ser controversial, ¿no? Con lo que define el Banco Central ya en que estemos en un proceso de recesión. Y es que la tasa de crecimiento interanual en el primer trimestre de este año es positiva del 1.18%. ¿Sí? Un poco las expectativas al segundo y tercer trimestre van a estar por debajo del 1% y pues vamos a ver qué es lo que pasa ya con los distintos ajustes que vamos a tener. Hay que considerar de que el problema energético que vamos a vivir ahora por temas de sequía va a afectar notablemente nuevamente al tema de la producción y a las ventas. Entonces, esto va a generar que obviamente las proyecciones que tenemos de distintos organismos como el Banco Mundial, que proyectaba un crecimiento anual del 0.7%, el Fondo Monetario Internacional del 0.1% y el Banco Central del Ecuador en el 1%, posiblemente sean menores a los que se proyectaron al inicio de año. Estamos viviendo ahora un problema de sequía importantísimo que no va a afectar únicamente al tema energético, sino también al tema del agua. Entonces, se vienen meses difíciles y que a su vez es un reto importantísimo para el gobierno poder solventar aquello, más allá y sumado a que fue un ofrecimiento del gobierno cuando entró a este periodo. Claro, y si me preguntara a mí, también creo que todos los factores indican que vamos a llegar a una recesión. Uno, principalmente, para mi opinión, creo que es el precio del petróleo. El precio del petróleo ha venido bajándose ya desde un tiempo. Desde el primer trimestre del precio de este año, el primer trimestre de este año, el precio del barril ha bajado notablemente. Y en una economía donde el petróleo representa casi el 12% del PIB, digamos, en sí no le veo positivamente, o no le veo positivo que salgamos de la recesión, sino más bien concuerdo con lo que dice el Banco Central, que llegaremos a una recesión. Pero eso no podría ser también causa de la producción de los Estados Unidos y, digamos, un factor más externo, el tema del precio del petróleo. ¿En qué sentido? Digamos, si aumenta la producción de petróleo en otros países, porque justamente hace un par de meses, un par de semanas, un par de meses, había visto que está justamente teniendo un problema entre Arabia Saudita, que si no estoy mal es el máximo productor de petróleo del mundo, y Estados Unidos, en el que un bando de Estados Unidos está intentando pujar para la baja del precio del petróleo, mientras que Arabia Saudita, con todas las expectativas que tienen Claro, ellos. incluso vimos que Estados Unidos tenían las reservas de petróleo y lo estaban botando como si fuera aire, así. Claro. Estaban vendiendo. Y bueno, sí, puede ser un factor que bajó el precio del petróleo, el barril, pero sin embargo nos afectó gravemente a nosotros también. De esto que dice Landon, que es muy interesante, ¿qué tanto nos afecta a nosotros, Eco, que seamos un país, digamos, primario dependiente, sobre todo del petróleo? Hoy en día también exportamos bastante camarón, flores, pero ahora con la sequía que tenemos, digo, flores, no sé qué tanto vamos a estar por ahí. El cacao también nos ha estado ayudando últimamente porque justamente vemos que en Costa de Marfil estaban en sequía desde hace un buen tiempo y no tienen cacao. Entonces el precio del cacao se disparó, pero aquí también ya estamos en sequía. Entonces, ¿qué tanto nos afecta eso? Bueno, hay ciertas cosas, ¿no? Acotando a lo que refiere al tema del precio del petróleo, hay que considerar que además la producción petrolera en Ecuador ha disminuido. O sea, sumado a una baja del precio del petróleo, y si es que a eso le sumamos una disminución de la producción de los barriles de petróleo que tiene Ecuador, obviamente ya el efecto se vuelve sumamente significativo para la economía ecuatoriana y por supuesto para el presupuesto general del Estado. He traído aquí un poquito algunos detalles puntuales justamente de esto que me llamó la atención, y es que
La producción que había estado en niveles de 485,000 barriles diarios entre enero y mayo del 2024, ¿sí?, cayó hasta los 385,936 barriles diarios en el mes de junio. Es decir, es una caída importantísima en lo que refiere. Y esto se debe obviamente a la paralización del oleoducto de crudos pesados, ¿sí?, por riesgos de una rotura en algunos tramos del cantón amazónico El Chaco. Entonces, por supuesto que esto es una problemática porque nosotros, al ser un país dependiente, en este caso, de un commodity, como es en este caso el petróleo, ¿sí?, pues estamos totalmente expensos a que cualquier caída o algún shock exógeno, también como estos de acá, por ejemplo, que puedan generar que la caída de la producción del petróleo disminuya, pues esto representa obviamente menos ingresos estatales. Y esto es un problema, por supuesto, para quienes están dentro y hacen, pues son hacedores de políticas públicas. Por lo tanto, se tiene que buscar una alternativa, que eso creo que es una temática que se viene hablando durante décadas. Sí, y es justamente qué hacer con el modelo productivo del Ecuador y cómo es en este caso la matriz productiva que tenemos. Nos hemos caracterizado toda la historia de ser un país primario exportador, ¿sí?, tanto de bienes tradicionales como los que usted bien ha acotado ya, como a su vez de bienes no tradicionales, sí, que un poquito han tomado relevancia en los últimos años y sobre todo también con la creciente relación que hemos tenido con China. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues hay que reinventarnos, hay que buscar soluciones, pero soluciones que estén comprometidas con una sostenibilidad en el largo plazo, con un proyecto de largo plazo. Lo que vivimos lamentablemente de periodo a periodo son netamente políticas coyunturales o populistas que no generan realmente una sostenibilidad o un camino o una guía clara hacia dónde debería ir la economía. Y creo que ese es el gran reto que tenemos todos quienes estudiamos de economía y nos gusta la profesión, es que si es que en alguna ocasión nosotros estamos en estos cargos de poder, ¿sí?, pensar que, y estando conscientes de aquello, en una solución que pueda verse, a lo mejor ya no para nosotros, pero sí para las futuras generaciones. Claro, le puedo hacer una pregunta justamente de lo que acaba de decir. Es una pregunta que yo he hecho varias veces aquí en la facultad a varios profesores y cada uno tiene su opinión diferente. Siempre depende bastante de la ideología de la persona, sobre todo. Y para mí es importante que, digamos, justamente que estamos tocando este tema, más o menos nos puede indicar cuál es su opinión al respecto sobre el Ecuador. Justamente como menciona, debemos buscar un plan a largo plazo, no populista. Entonces, el Ecuador debería concentrarse de alguna forma, buscar un proceso de industrialización para poder buscar exportar productos, digamos, ya más elaborados, o estamos bien siendo siempre primarios exportadores. Justamente me surge, o sea, recuerdo hace un par de meses, usted estaba en el Congreso de Economía, ¿no? Y no sé si estuvo en la inauguración. La rectora de nuestra universidad había mencionado que en un viaje a Europa ella se había sorprendido de la actitud que tenían hacia Ecuador desde Europa, como el jardín del mundo. Bueno, no solo Ecuador, sino Latinoamérica en general. El jardín del mundo, de donde sacamos lo que necesitamos y acá se hace lo demás. ¿Cree que debamos buscar un camino diferente? Pues bueno, a ver, dentro del comercio internacional hay ventajas competitivas y comparativas que tenemos entre los países, ¿no? En ese sentido, nosotros importamos lo que no tenemos o no disponemos o no lo producimos dentro de nuestra frontera y exportamos lo que le hace falta, pues justamente al socio comercial como tal. Entonces, creo que seguir con un modelo primario exportador es importante. ¿Por qué? Por el empleo que esto genera dentro del campo, dentro del sector agrícola, sector manufacturero, pero yo sí creo que hay que buscar otra forma de, por ejemplo, hacer que ciertos servicios que nosotros tenemos, como por ejemplo el tema de la electricidad, ¿sí?, el tema del agua como tal. Es decir, no era una mala idea pensar en las hidroeléctricas que se lo pensó hace años atrás, sino la forma de ejecutar fue totalmente errónea como tal, porque eso posiblemente hoy podría haber sido otra historia la que estaríamos conversando hoy en día por temas de sequía, ¿sí?, y no intentando importar electricidad de un país vecino. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que esa es la forma en la cual debería transformarse la economía ecuatoriana. Ahora, en el sentido de que nosotros podamos producir bienes a lo mejor de capital o bienes finalizados, tecnológicos, pues creo que es un gran reto
creo que falta mucho tiempo para llegar a eso, pero creo que estamos en la capacidad de hacerlo. Cada vez más tenemos talento humano mejor preparado para que pueda justamente abordar estas nuevas dinámicas y a lo mejor estos nuevos desafíos que existen. Sin embargo, no sé si es que todavía existe esta apuesta desde el sector privado, porque yo creería que ellos serían quienes deberían asumir este riesgo en primera instancia, no el Estado. Entonces, en ese sentido, creo que falta mucho para que podamos llegar a eso, pero lo que sí consideraría es que la matriz productiva de alguna forma tendría que ir cambiando ya e ir generando una transición. Sí, hay bienes que obviamente son no renovables, como es el caso del petróleo, y en algún punto de la vida esto seguramente se finiquitará y pues bueno, ¿qué haremos ahí? Y esta es lo que se denomina la típica enfermedad holandesa, que lo vemos en las aulas de clase, ¿no es cierto? Y la dependencia extrema que tiene un país hacia un commodity, en este caso, que además está sujeto a un precio internacional que es 100% exógeno a las decisiones que tomamos de manera interna. Entonces somos sumamente vulnerables. Eco, ¿y cree que estamos pegados a este commodity dado que el país es dolarizado? Dado que el precio del petróleo es fijo, por decir, ya que, digamos, en otros productos nosotros perdemos bastante competitividad, ¿no? Por supuesto, bueno, es una ventaja notable de que al ser dolarizados y el precio WTI, que es el referencial para el Ecuador, sea en dólares. En ese sentido, pues es atractivo, ¿no? Para lo que la economía busca, porque además nosotros al ser dolarizados, ese presupuesto o esa proyección que se tiene año a año en los precios referenciales para el presupuesto general del Estado son todos en dólares. Entonces, en ese sentido, pues claro, al no haber conversión, ¿sí? Y no haber, en este caso, una devaluación o una apreciación puntual de nosotros como Ecuador, ¿sí? Por la incapacidad de la política cambiaria, pues esto no nos afecta directamente en lo que refiere al tema del presupuesto o a ciertos costos que podríamos nosotros perder al tener en este caso a lo mejor una moneda propia. Claro, pero digamos, más me quiero referir, digamos, a los productos que nosotros podemos exportar más, digamos. Cambiar, digamos, esa dependencia del petróleo. Tal vez estamos sujetos al petróleo por la dolarización. Bueno, no creería que estamos sujetos al petróleo por la dolarización, sino por los ingresos y los recursos que estos nos generan de manera permanente y nos han generado durante toda la historia. Claro, pero es que no podemos generar ingresos en otros productos dado que perdemos la competitividad con otros países vecinos que producen lo mismo, ¿no? Pues bueno, ahí van dos temas, ¿no es cierto? El primero que podría ser justamente el hecho de el tipo de cambio frente a los países vecinos por la imposibilidad de la política cambiaria. Por supuesto, en épocas recesivas, al no tener una política monetaria, sí, una política cambiaria en este caso, no hay cómo generar temas de microdevaluaciones o devaluaciones como tal y mejorar la competitividad para aumentar las exportaciones. Eso por un lado, estamos claros que eso es una desventaja que tenemos contra nuestros socios comerciales. Eso de cajón. Ahora, lo otro es la calidad de nuestros productos frente al resto. Es decir, ¿qué tan mejores somos nosotros en la calidad de los productos que tenemos frente a nuestros países vecinos y de por qué nos deberían elegir a nosotros o a lo mejor elegir a Colombia para el tema de cacao, para el tema de chocolate? Sí, ahí está el claro caso, creo, de Pacari, ¿no? Que es una industria ecuatoriana, sí, que este rato se encuentra exportando a decenas de países a nivel internacional, pero es conocido por la calidad del chocolate que tiene, ¿no? Y es uno de los preferidos a nivel mundial. Entonces yo creo que hay ciertas limitaciones que tenemos como economía, por supuesto, al no tener una moneda propia, pero por otro lado hay el claro ejemplo de que la industria, si es que quiere ser competitiva, si quiere ser eficiente para competir de una manera adecuada por calidad, puede compensar aquello. Eco, y mi compañero mencionó un tema muy importante, nuestra relación con Estados Unidos. Digamos, en Ecuador ahorita consta, digamos, en mi opinión, las tasas de intereses son muy altas. Ahora, a veces se puede sugerir que la tasa del interés del Ecuador está sujeta un poco, digamos, a la de Estados Unidos, que en este momento también se consideran altas. Ahora, ¿cuál sería el impacto negativo que tendrá estas tasas de interés del Ecuador, dado que además que estamos entrando a recesión, muy probablemente también desincentive el consumo y la inversión? Pues bueno, hay un claro ejemplo de lo que está pasando en el sector financiero. Los créditos se están desacelerando de manera constante ya, ¿sí? Y la morosidad además está incrementándose. Entonces, esto es una problemática para el sector financiero, ¿sí? Entonces, pero hay temas que van de la mano al final del día.
usted puede, y supongamos el escenario de que el Ecuador pueda disminuir la tasa de interés, que es complicado Claro. por ciertas rigideces que existen, además con las normativas. Pero supongamos que disminuya la tasa de interés de consumo, por poner un ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son las expectativas que tiene el consumidor, ¿sí? O el inversionista para acoger tal, en este caso, crédito y hacer una inversión o un tema de consumo? Sí, como nosotros sabemos, el consumo está sujeto a distintos factores, ¿no es cierto? Como podrá ser el ingreso futuro, como podrá ser la tasa de interés, como podrá ser el ingreso disponible, ¿no es cierto? Pero en ese sentido, sí, hoy en día, ¿cuáles son los incentivos que yo tengo para consumir si es que hoy en día el mercado laboral está paralizado? Por supuesto. Entonces, si es que no hay empleo, ¿quién va a hacer uso de los créditos? Y es lo que está pasando, se ralentizan los créditos de manera constante. Lo tengo acá, una grafiquita que ya les compartiré para que la puedan transmitir acá, ¿sí? Y lo que se puede ver en la gráfica verde es una ralentización de la tasa de crecimiento interanual de los créditos, ¿sí? ¿Y esto qué genera? Que la tasa de morosidad se vea incrementada, ¿sí? Eso es un problema y un desafío para el sector financiero. ¿Pero por qué? Porque la estructura macroeconómica del país hoy está sumamente debilitada. Entonces, solamente, y asumiendo, reitero, de que esto no es posible, ¿no? Pero disminuyendo mañana la tasa de interés, yo no creo que pueda ser la solución a esto de acá. Yo creo que hay problemas más estructurales que deben solucionarse primero para luego buscar un estímulo y que en este caso los agentes económicos tengan la certeza y la confianza de asumir ese riesgo del crédito para invertirlo o para temas de consumo. Eco, yo tengo aquí una pregunta. Justamente, usted bien acaba de mencionar el camino, digamos, un poco a seguir por parte del gobierno en esta situación en la que nos vemos envueltos todos en este momento, que es, digamos, si no es oficialmente una recesión, pues parece una recesión. Entonces, acaba de mencionar eso. ¿Cuál sería o cuál podría ser la opinión suya, que es de un experto, hacia los ciudadanos? ¿Qué podrían hacer ellos en este caso para combatir la recesión? Porque obviamente las expectativas están, digamos, por los suelos últimamente. Entonces, tal vez cualquier cosa que se diga, digamos, es un poco delicado, ¿no? Porque de hecho reducir el consumo no es que no es que sea la solución, pero también la gente debe buscar una forma de protegerse frente a esta situación que estamos viviendo, ¿no? Por supuesto. Y todo va a estar en función del decil de ingreso de la población. Sí, considerando de que la propensión marginal al consumo en función de cada decil va cambiando y por lo tanto la propensión marginal al ahorro es distinta. Entonces, realmente recomendar algo de manera puntual como un tip clarísimo está muchísimo en función de las condiciones que tenga cada uno de los hogares y de las familias, ¿no? Pero en el caso de que todavía tengamos un trabajo estable y que estemos viviendo todavía en relativa tranquilidad, pues yo lo que sugeriría es tratar de generar estos ahorros de manera permanente, ¿sí? Mes a mes, con el afán de que ese hogar en un momento a lo mejor ya de necesidad tenga los ahorros suficientes para suavizar el consumo. Que eso es un poquito lo que buscamos todos, ¿no es cierto? Es decir, en una época recesiva, en una época a lo mejor de vacas flacas, ¿no es cierto? Lo que nosotros hagamos sea coger ahorros, ¿sí? Para suavizar el consumo y no machacarle directamente y bajar el consumo de una manera desproporcional, sino tratar de suavizarlo. Yo creo que eso es eventualmente lo que tendría que haber hecho el Estado hace mucho tiempo con los recursos y los excedentes que fue generando, pero que lamentablemente hubo un abuso de gasto público, ¿sí? Justamente lo contrario. Entonces, la recomendación es que las familias no incurran justamente en una dinámica equivocada y errónea, sino más bien que tengan y puedan prever de que al final del día también los trabajos tienen un ciclo, ¿sí? Las oportunidades tienen distintos ciclos y que no nos vamos a mantener en el mismo cargo, en la misma situación durante toda la vida y que tenemos que ir previendo de que eso es factible y de que eso es correcto y que lo tenemos que ir generando un ahorro y una cajita, que yo siempre digo una caja fuerte, para poder solventar épocas en las cuales tengamos necesidades. Eco, y mencionó, dijo, tenemos, digamos, un trabajo seguro. O bueno, si tienen un trabajo seguro. Y entrando más a ese tema del trabajo seguro, vemos que el Ecuador casi tiene un alto porcentaje de trabajo informal.
si no estoy mal, solo el 36% de los ecuatorianos tienen un trabajo formal, es decir, tienen un sueldo básico que está por ley y además tienen los beneficios sociales. Pero en el escenario del Ecuador, donde casi 7 de cada 10 ecuatorianos donde no tienen un trabajo formal, no tienen ni beneficio social o están desempleados, ¿cuál sería, digamos, el escenario para ellos? O más bien dicho, ¿por qué hay esta gran discrepancia entre el trabajo formal e informal? Pues bueno, lo que usted manifiesta es sumamente cierto y es preocupante. La estructura del mercado laboral es realmente alarmante. Sí, como usted bien dice, solamente el 35% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado. Sí, estamos hablando de que un empleo no clasificado llega casi al 60%, sí, que es sumamente alto. Y además, ¿cuántos de estos empleos se encuentran dentro de la informalidad, ¿no? Que es justamente este empleo no clasificado o empleo inadecuado, llamémosle así. Entonces, perdón, empleo inadecuado puntualmente. Entonces, en ese sentido, lo que pasa es, claro, ¿qué es lo que sucede en el sector productivo? ¿Sí? Si el sector productivo, ¿sí?, no vende lo suficiente, no va a aumentar su producción. Si la producción se va a sujetar de cierta forma a las fluctuaciones y variaciones que tenga la demanda, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, si es que la demanda no se reactiva nuevamente, no hay incentivos para que la industria produzca más y por ende necesite la contratación de nuevas plazas, ¿no es cierto? Y eso genere además una bola encadenada en la cual luego genere ingresos, consumo y nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que el Estado tiene que buscar ciertas compensaciones, diría yo, ¿sí?, sociales a ciertos trabajadores, ¿sí?, para buscar y también ciertos incentivos para que los mismos trabajadores puedan afiliarse y los mismos empleadores, en este caso, busquen justamente esa figura. Sí, estamos viendo, pero de manera cada vez más constante, un trabajo informal y no el tema de las afiliaciones y no el seguro social. ¿Por qué? Porque hoy en día el empresario, ¿qué es lo que asume? ¿Qué es lo que piensa? Esto es un costo todavía mayor hacia la contratación. Claro. Sí, y como chuta no vendo lo suficiente y como está caída y deprimida la demanda agregada, ¿no es cierto?, los consumos de los hogares como tal puntualmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué incentivo tengo yo de contratar más si es que produzco más y voy a generar más, en este caso, inventario, pero no realmente esto representado justamente en temas de facturación? Entonces, es una problemática súper fuerte, ¿no?, la que se está viviendo en la estructura. Y creo que el reto es súper grande, ¿no? Porque aquí está uno de los pilares centrales donde el Estado debería asentar. Claro, como usted mencionaba antes de problemas estructurales, se refería a esto, de nuestro, digamos, rigidez en el trabajo, rigidez en el salario que tiene Ecuador. Pues bueno, hay varias posturas, ¿no es cierto? Sí. Ya Sí, ya es un poco más polémico. un poco de economía política para llegar a hablar sobre rigidez o flexibilidad, ¿no es cierto? El tema de la propuesta, por ejemplo, si vamos al tema del gobierno, el gobierno propuso ciertos incentivos para las empresas que contraten a diferentes personas de baja edad, de recién graduados en universidades públicas y distintas cuestiones, ¿no es cierto? Pues, pero a partir de esa situación, de esa propuesta de política, la estructura del mercado laboral no ha cambiado. Es decir, es bastante, como ustedes verán aquí, bastante constante. ¿Sí? El empleo adecuado no, gracias a esta sugerencia de política, ha generado un cambio estructural, porque posiblemente no vaya por ahí el tema de la situación, sino que la reactivación del empleo va por otro lado. ¿Sí? No va solamente por sugerir una política cuando el entorno económico está bastante deprimido. Entonces yo creo que nos estamos saltando los pasos, queriendo arreglar básicamente lo que va después y no el problema puntual que es el que estamos viviendo hoy, para poder corregir de manera digamos, paralela, ¿sí?, el problema en el mercado laboral. Justamente, Eco, esta gráfica que usted nos muestra es realmente interesante y porque habla de una problemática que aquí en nuestra carrera, por ejemplo, el economista Rodrigo Mendieta siempre nos dice, cuando hablamos de este tema, esto de el desempleo es solo la punta del iceberg, como se refiere a que solo vemos la parte que está salida del agua y todo lo que está hundido es completamente digamos, está escondido para el resto para la población en general. Entonces, cuando vemos las noticias, cuando vemos que el desempleo es un problema, la gente casi siempre se queda con ese dato de
que hay tal porcentaje de desempleo, pero casi nunca ven la otra parte del iceberg, que es justamente el empleo inadecuado que usted tiene ahí. Claro, es donde una incluso- cortina de humo, ¿no? Porque- Eso justamente es lo que le quería preguntar. Es un tema de que realmente los medios de comunicación no le quieren dar importancia a esto porque es un dato bien preocupante. Se puede ver en la gráfica. Y estoy sumamente de acuerdo con Rodrigo, a quien le tengo mucho respeto y consideración. En el sentido de que el INEC, la clasificación del empleo, yo creo que lo han hecho cada vez más confusa, ¿no? Y lo han hecho cada vez más con el sentido de que el desempleo se vea como un porcentaje menor. Claro. Y no tan preocupante, ¿no es Uno ve cierto? 4% y piensa que estamos al pelo. Claro, ve Exactamente. 4%, ve la de los otros países, dice, "Uf, estamos nosotros. Entonces, no quisiera yo llamar que se maquillan los datos, pero sí en el sentido de que puede generarse una mala interpretación de a lo mejor que está muy bien el mercado laboral como tal, si es que tengo un desempleo tan bajo. Sí, pero realmente la informalidad en el Ecuador es una problemática gigantesca, sí, que lo vemos, pero a diario en todo lado. Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque muchas veces escuchamos indicadores bajos y pues asumimos directamente sin ir al fondo, ¿no es cierto? En que esto se encuentra de una manera, creería yo, adecuada, ¿no es cierto? Y que estamos a lo mejor manteniendo un desempleo bajo de un dígito y que no pasa nada, ¿sí? Pero realmente, ¿cuántas de las personas que tienen empleo, ¿sí? Tienen empleo adecuado? Y son 3 de cada 10 aproximadamente, 3.5, sí, pero bueno, son personas, digamos que 3, 4, yéndonos hacia arriba, ¿no es cierto? De cada 10 tienen empleo adecuado. Claro. Entonces, esto es la gravedad del asunto, ¿no es cierto? Porque lo que todos buscan y lo que todos queremos a lo largo de nuestra vida profesional es tener un empleo adecuado, justamente para garantizar, obviamente, nuestro bienestar. ¿Cree que debería cambiar esto? ¿La clasificación ayudaría en algo, digamos, para el tema de la transparencia? ¿Cree que sería beneficioso que la población se entere realmente de el problema que está viendo en el sector, digamos, bueno, en el empleo en general y no se queden simplemente con este dato que acabamos de mencionar? Sí, yo creo que a lo mejor lo que se debería hacer, porque, a ver, entiendo igual que las metodologías que toma el INEC y todos los organismos de control que manejan los datos están sujetas también a algunas normativas, tanto locales como internacionales, sí, pero en ese sentido yo creo que lo que sí se debería dar más realce y más importancia es a analizar los datos que van mucho más allá del desempleo, sí, y es justamente esto del empleo adecuado, que está llegando al 60%. Es una barbaridad, Es bastante. y esa es justamente la estructura que vivimos y que tenemos hoy en día, y es donde reitero, hay un reto enorme para el gobierno de turno, para el gobierno que venga, y que en este caso pues ya pueda liderar durante ya un largo periodo, pero que ojalá, reitero, volvamos hacia una senda de crecimiento, ojalá volvamos a un gobierno de cierta forma serio que busque políticas estructurales ya para la economía, y no lo digo que este no ha intentado hacer algunas, que luego lo tocaremos seguramente por el tema fiscal, y que de cierta forma creo que demuestra la valentía que ha tenido el presidente, a pesar de tener un corto periodo de tiempo y pensando además que a la vuelta de la esquina está unas nuevas elecciones. Así que pues eso lo veremos en un ratito. Y Eco, hablando del presente gobierno, el 1 de abril del 2024, el gobierno decretó un incremento del 12 al 15% del impuesto del valor agregado, más conocido como IVA, conjuntamente con un aumento del impuesto a la salida de divisas, el ISD, del 3.5 al 5%. Después de algunos meses, ¿cuáles fueron, digamos, los cambios que usted esperaba que pasarían en el Ecuador y cuáles de ellos se hizo una realidad? O más bien, ¿qué estamos pasando en estos momentos por ese incremento? Listo, yo creo que para analizar esto primero hay que asentar el análisis hacia el sector fiscal, ¿sí? Y el sector fiscal va 11 años, ¿sí?, en donde hemos podido ir evidenciando de que los ingresos estatales son menores de los ingresos estatales. Y esto es una problemática, porque cuando nosotros buscamos que una economía busque una senda de crecimiento sostenible en el tiempo, ¿sí?, por supuesto que vamos a necesitar financiamiento, ¿sí?, pero cualquier organismo internacional, ¿no es cierto?, va a estar en contra de prestar a un Estado en el cual de manera reiterativa y permanente vaya generando déficit año tras año, ¿sí? Y es un poco la dinámica que hemos vivido en los 11 años, que tengo aquí la data, que seguramente igual esto estará desde hace años atrás, ¿sí? Entonces lo que vemos es que el resultado global
deficitario durante mucho tiempo, el resultado primario del sector público no financiero de igual forma deficitario, tanto así que el año anterior, a finales de 2023, terminamos con un déficit del 5.000 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 5% del PIB. Entonces, claro, en esa circunstancia y en esa situación, ¿sí?, que ya han vivido algunos gobiernos, ¿sí?, algunos gobiernos, lo que ha pasado es quién estaba dispuesto a generar una política económica, ¿sí?, que sea apolítica. Y ahí va el tema. ¿Por qué? Porque muchas veces los gobiernos toman decisiones de política económica que favorezcan a su imagen política, ¿sí? Entonces, ¿quién estaba en la capacidad o quién se iba a arriesgar a poder, en este caso, sugerir una política económica que vaya en contra de una imagen política, ¿sí? Y aquí lo hemos visto claramente, porque como usted lo menciona, terminamos con un déficit fiscal de 5.000 millones, perfecto. ¿Qué tenía que hacer el Estado? Ajustes, pero bueno, los ajustes los venimos pidiendo los economistas años atrás, sabiendo de que el ajuste es contractivo. Ojo, porque eso lo sabemos todos. No hay ajuste que le tenga feliz a toda la población, sino justamente lo contrario, ¿no es cierto? Hay que arreglar un poquito la casa, ¿sí? Y para eso hay dos formas de hacerlo. O incremento los ingresos estatales o disminuyo los gastos estatales. No hay otra. Es así de sencillo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha propuesto el Estado? Definitivamente, por un lado, incrementar los ingresos. ¿Cómo? En primer lugar, incrementando en abril 3 puntos porcentuales del impuesto al valor agregado, ¿sí? Eso por un lado, y que luego regresar al 13% ya de manera permanente, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el tema del ISD, que subimos nuevamente al 5%, volvimos a los niveles anteriores. Y por otro lado, retiro de los subsidios de la gasolina Ecopaís o Extra, ¿no es cierto? Que eso representa casi 631 millones de dólares, ¿sí?, de ahorro anual que tendrá el Estado. O sea, le fue por los dos caminos. Por supuesto, le fue por los dos caminos, pero reitero yo de una manera sumamente arriesgada, ¿no? Sabiéndose de que posiblemente esto se lo conversaba hace años y hubiésemos podido vivir posiblemente un derrocamiento de una presidencia como tal. Y aquí realmente creo que lo manejaron bien con el timing político que lo tuvo en ese momento por la popularidad que tenía Novoa, ¿sí? Y reitero, arriesgándose en el sentido que eso como imagen no le iba a ayudar, ¿sí? Porque ambas que les estoy hablando son políticas fiscales contractivas, ambas, ¿sí? Porque ambas van a afectar por el lado del consumo, ¿sí? La una, el aumento en el impuesto al valor agregado, ¿sí?, un impuesto indirecto en este caso, pero que afecta al consumo. El subsidio que va a afectar al consumo, ¿sí? Y por el otro lado, el impuesto a la salida de divisas, que en este caso va a afectar de cierta forma también al consumo extranjero, en este caso que tengamos, ¿no es cierto?, el tema de las importaciones. Entonces, en ese sentido, el Estado dice, perfecto, vamos a apretarnos un poquito el cinturón, ¿sí? Hay que tratar de ir compensando de alguna forma. Y pues bueno, eso se ve, compas, ¿sí? Porque parece esto que a lo mejor no parecía un poco trillado, el que se pueda volver a tener algunos superávit. Y bueno, desde enero del 2024 hasta junio, que son la información que hay en el sector público no financiero del Banco Central del Ecuador, lo que podemos ver es que tenemos ya un resultado global y resultado primario superavitario, ¿sí? Y pues bueno, lo que se está viendo es que hay ya un ajuste fiscal. Claro. Ahora, ¿esto cómo afecta de manera general a la economía? Pues bueno, de manera contractiva. Por eso hay menos estímulo para el consumo de los hogares, ¿sí? Por eso hay menos estímulo para las importaciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que fue un riesgo sumamente alto que ha tomado el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Pero que era necesario y creo que íbamos pidiendo aquello durante mucho tiempo, y no porque estemos felices de que ahora nos cueste un poquito más cada cosa, ¿no es cierto? Sino porque estamos conscientes de que sin sostenibilidad fiscal no existe crecimiento. Si el Estado no hacía estos ajustes, no iba a haber desembolso por parte de los organismos multilaterales y por ende no se iba a poder cumplir los atrasos, que todavía hay algunos, ¿sí? No se iba a poder cumplir con cada uno de los sectores de la economía, ¿sí?, los recursos como tal, ¿sí? Y por ende tampoco íbamos posiblemente a cerrar diciembre del año anterior con los décimos, ¿sí? Había un déficit de caja por parte del Estado sumamente amplio que posiblemente no permitía cubrir todavía sus salarios. Entonces, en ese sentido, el Estado tenía que hacer unos ajustes. Entonces, ahí va un poco con la controversia, ¿no? Porque hay mucha gente que sataniza a los organismos multilaterales. Pero yo creo que hay cuestiones de sentido común
que nos van a pedir, ¿no es cierto? Porque si a mí, ustedes compas, yo les pido a ustedes que me den $5,000, ¿ustedes qué me van a preguntar a mí para ustedes garantizar de que yo les devuelva? Ya mínimo, garantízanos que vas a tener trabajo. Por supuesto, Sí, oye, ingreso. que vos estés ganando más de lo que gastes mes a mes para que con esos excedentes que vayas generando me puedas ir devolviendo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, así funciona la economía a nivel macro, es sencillo. Si es que alguien te presta, te va a decir, oye, perfecto, yo te doy, pero tienes que ajustar, porque si no, ¿cómo me garantizo que me pagues? Y eso es lo que está viviendo el Ecuador hoy en día. Entonces, es un poquito de manera general en lo que refiere al tema del déficit fiscal. Y ahora, si les gusta, y podemos ya ahondar el tema del IVA, ya puntualmente. Ustedes me dirán. Eco, antes de que se metan en ese tema, porque es el principal del podcast y sobre todo es, digamos, lo que más nos interesa a todos hoy en día, porque creo que todos estamos viviendo el impacto de haber sufrido el aumento del IVA. Eh, Cuando estábamos en este Congreso de Economía, había una exposición que me pareció muy buena, muy buena. Pido disculpas al economista que la hizo porque no recuerdo su nombre y me pareció súper, súper buena. Me pareció el tema realmente interesante porque además, justo un par de semanas o meses antes de eso, había visto una publicación de, si no estoy mal, es La Posta, que decían exactamente lo mismo. Porque usted mencionó dos caminos, ¿no? Digamos, el aumento del IVA y el ajuste del cinturón del gobierno, reducción de gastos. ¿Por qué nunca se tuvo sobre la mesa o nunca se socializó siquiera el tema del tercer camino, que justamente es el que mencionaba este economista, que es cambiar un poco el sistema tributario para evitar que se escape el dinero que la gente evada? Porque obviamente lo que nos mostraron ese día fueron estimaciones. Puede ser más, puede ser menos, pero realmente el número que nos mostraron, si no estoy mal, era cerca de los 8.000 millones de dólares, que es mucho más. O sea, eso sería lo que recibiría el gobierno si lograra cerrar esas fugas por donde se escapa por el tema de la evasión de impuestos. Sería mucho más de lo que recibe ahora el gobierno con el aumento del IVA, la reducción de los subsidios de los combustibles y todos estos otros ajustes que ha estado haciendo. ¿Por qué nunca se consideró esto? ¿Es algo completamente inviable? ¿Es algo no realista? ¿O tal vez puede pertenecer, digamos, a algo más político? Como usted hace rato mencionaba, nadie toma decisiones apolíticas. Tal vez algo más político para evitar, digamos, ensuciarse un poco ahí con la gente que está más relacionada con el gobierno. Bueno, desconozco al 100% las cifras que podría ahorrar el Estado como tal por fugas, en este caso tributarias, ¿no es cierto? Pero creo que sí, totalmente es perfectible, es como está el sistema tributario. Sí, la evasión fiscal, la evasión tributaria que vivimos es significativa. Ahora bien, realmente no tengo los datos yo exactos para mencionar exactamente cuánto podría ser el ahorro, cuánto podría generar esto, ¿sí? Bien controlado hacia el Estado ecuatoriano. Ahora bien, el tema puntual es, claro, existen atrasos, sí, existen empresas contribuyentes que no hacen el pago a tiempo. Hemos visto también distintas dinámicas de ajustes tributarios que ha tenido el Ecuador a lo largo de los últimos 12 años, que son varias, no recuerdo el número, pero son varias las que hemos visto, temas de exenciones, temas de adelantos al impuesto a la renta, temas de moratorias y demás, ¿sí? ¿Y esto por qué lo ha hecho el Estado? Pues, claro, por una urgencia en tener liquidez, ¿sí? Y ahí va el tema, ¿no? Porque ahí se puede ir generando, compañeros, lo que se denomina un tema de riesgo moral, ¿sí? ¿Por qué? Porque la empresa, ¿qué va a pensar? Buenazo, ahora me condonó, ¿no es cierto? Cuando yo tenía me condonó X cantidad de dinero, ¿no es cierto? Y luego yo puedo entrar en la misma dinámica esperando de que me vuelva a condonar el Estado. Porque si es que ya lo ha hecho una o dos veces, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que exista ese evento nuevamente en el futuro? Entonces no pasa nada, pues, esperaré hasta que me condone de nuevo, pues, ¿no es cierto? Entonces ahí va el riesgo moral que podemos ir nosotros generando hacia los agentes económicos con este tipo de políticas que no nos damos cuenta, obviamente, ¿no es cierto? Porque todos dicen, chuta, no, buenazo, está dando este tema de moratoria, perfecto, el Estado recauda un poquito más o anticipo del impuesto a la renta, que esto puede ser muy perjudicial para muchas empresas, porque no es lo mismo lo que está declarado en el estado de resultados financieros, ¿sí?
a lo que tengo yo en flujo de caja. Y eso es, creo que yo siempre he dicho, creo que ahí el Estado le falta a lo mejor comprender exactamente esta diferenciación, ¿sí? Porque yo puedo tener una utilidad neta de $15,000, no significa que yo tenga $15,000 en el banco. O sea, lo uno es un estado contable, sí, financiero, lo otro es lo que verdaderamente tengo yo dentro de, en este caso, cuentas financieras o bancarias. Sí, que muchas veces el adelanto del pago del impuesto a la renta puede ser, por supuesto, un tema de un incentivo para algunas empresas, pero para otras puede ser ajustarse todavía más, ¿sí? Porque no lo contaba. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Estado, de manera perfectible, puede ir mejorando el tema de la recaudación y el tema de elevación, ¿sí? Para ir mejorando justamente, en este caso, la eficiencia de los recursos por parte de y hacia, en este caso, la sociedad. Es un tema de señalamiento, ¿no? Es un tema de señalamiento y parece ser que los últimos, digamos, no sé si es culpa de este gobierno, estoy seguro de que no, sino más bien es ya un tema del sistema tributario que tenemos ya desde hace varias décadas. Entonces es un tema de señalamiento y se han estado mandando las señales inadecuadas hacia las empresas, ¿no? Las señales de que tú puedes si hoy hiciste esto, tal vez podrías hacerlo también en el futuro y eso está evitando que se recaude lo que se necesita también, ¿no? Por supuesto, ese es el riesgo moral que generamos justamente con de manera reiterativa, ¿sí? En este caso generamos condonaciones, exenciones y demás, ¿sí? Que reitero, han sido excesivas en la última década. Esa es la problemática puntual y principal, creería yo. Y bueno, ahora sí entrando al tema del IVA concretamente. Bueno, tengo ahí un pequeño tabla que les voy a mostrar aquí y es sobre el impuesto de valor agregado del 2023 y 2024. Bueno, en abril se recoleccionó en el 2023 695 millones y en 2024 754 millones, con una diferencia de 58 millones para más recaudación, por decir, y una diferencia porcentual del 8.4%. En mayo, el 18.9%. En junio, 15%. Junio, 15% y julio, 67.14%. Es decir, obviamente, gracias a este aumento de IVA hubo más recaudación fiscal. Pero, digamos, ¿cuáles fueron las consecuencias principales? Fueron el consumo. Ahora, yo le quisiera preguntar si fue, digamos, valioso este aporte de aumentar el IVA. ¿Fue valorado? ¿Fue significativo? Teniendo en cuenta las consecuencias. Y bueno, yo creo que la valoración lo da a la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque inicialmente cuando hablamos del incremento del IVA, se hablaba de que esto iba a estar destinado a un tema de seguridad y para cubrir algunos atrasos, pero puntualmente para seguridad. Y claro, si es que la población y el agente económico no ha cambiado esa percepción de inseguridad que la tenemos todos, sí, entonces nadie va a estar de acuerdo en que ese incremento en la recaudación tributaria, ¿no es cierto? En este caso, impositiva, perdón, ¿no es cierto? Fue mal focalizado porque no está bien dirigida, porque no lo estamos nosotros sintiendo como resultados tangibles. Lo que usted dice es súper interesante. Yo aquí hice un gráfico de la recaudación, las compras y las ventas, ¿sí? Del SRI desestacionalizadas y con tasa de crecimiento interanual. Y acá fue justamente cuando el IVA se impuso en el 15%. Y la tasa de crecimiento interanual es súper clara, ¿no? Aquí vemos la recaudación, cómo se despunta. Exclusivamente julio, de la nada, julio tuvo un aumento de 470 millones y hasta ahora no. Quería revisar por todas partes, pero no encontré una razón por qué julio se recaudó mucho más del IVA. Y pues bueno, podría estar sujeto a algo estacional. Sí, claro. habría que revisarlo. Habría que revisarlo puntualmente. Pero la tasa de crecimiento es significativa mientras las ventas y las compras están decayendo. Entonces, claro, no es que estamos recaudando más porque hay más consumo, sino netamente, ¿sí? Porque el aumento porcentual, en este caso de la recaudación, o el aumento proporcional del IVA, es mayor frente a la disminución proporcional, en este caso porcentual, de la caída del consumo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por eso estamos recaudando más, ante igual una caída en lo que refiere al tema de las ventas y las compras. ¿Sí? Ahora, hay que considerar el tema de también el IVA, ¿dónde está? ¿Sí? De los 359 productos que ocupa la INEC para calcular la inflación, ¿sí? El 58% de ellos tiene un IVA del 15%. ¿Sí? Y por otro lado, el 42% restante grava IVA 0%. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, claro,
esto está sujeto también al tema del combustible, porque claro, reducimos el subsidio, quitamos el subsidio, pero además nos graban el 15% también en el combustible. Sí, entonces, al final del día, claro, el consumidor lo siente todavía más Claro. también dentro de ese sector y obviamente eso encarece también el tema del transporte como tal, a pesar de que igual el diésel sigue con temas de subsidio para algunos transportes en los cuales ocupen, en este caso, Ecopaís. Claro, y muchos pensamos que iba a haber una inflación, pero hablé con el economista Mendita y nos mencionaba que no es una inflación, digamos, continua, por decir, sino es una inflación ajustada. Tal vez nos pudiera hablar un poco más sobre esto, lo que tal vez quería mencionar el economista. Y bueno, a ver, hay que considerar algunas cosas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de inflación, hablamos del crecimiento sostenido de los precios en el tiempo. Ujú. Si acá lo que nosotros hemos vivido es una subida de una sola vez, es decir, yo paso del 12 al 15%, por supuesto que esto se va a sentir, porque si usted ve la tasa de inflación para el mes de abril, y tengo el dato acá exactamente, sí, si me permiten 2 segundos, lo tengo acá. Tenemos acá, sí, que para el mes de abril hay una tasa de crecimiento Claro. frente al año anterior, la tasa de crecimiento interanual, ¿sí? Esto es obviamente por el incremento de, en este caso, el IVA. Pero luego, ¿qué hemos visto ya? Una tasa de decrecimiento en lo que refiere interanual, reitero, ¿sí? En la tasa de inflación, ¿sí? Entonces, hay una subida de una sola vez de los precios como tal. Igual ¿sí? sería, digamos, el mismo caso en caso de que aumenten los precios de los, digamos, de la gasolina, por decir. Cuando quitaron el subsidio, aumentaron los precios de la gasolina y también va a haber, digamos, un pequeño ajuste, ¿no? Ujú. No se espera que sus precios sigan creciendo. De manera sostenida, no. Tendrán a lo mejor un cierto periodo de rezago que tienen todas las políticas, ¿no es cierto? Hasta que se ajuste como tal los indicadores. Sí, pero esto no de manera continua o derivada a este tipo de políticas, ¿sí? Claro. Es decir, se esperaba que el índice de precio al consumidor crezca, por supuesto, en abril. ¿Sí? Esto era de cajón que todos lo esperábamos como tal, ¿sí? Ahora, el tema es que no es que la inflación como tal sigue disparándose mes a mes frente al año Claro. anterior, sino ya estamos viendo que se va ajustando de cierta forma, ¿sí? Y esto obviamente está condicionado al consumo, ojo, ¿sí? Porque que vaya ralentizándose el tema de la inflación es porque el consumo no está dinamizándose de una manera efectiva o de una manera constante, que esto genere que se dé un incremento de precios, porque hay que considerar que usualmente, no siempre, pero usualmente el ciclo de la inflación es totalmente procíclica ante en este caso, el Producto Interno Bruto. Entonces, usualmente los precios siguen a la tendencia de lo que sigue el crecimiento económico, la actividad económica. Algo que también se había conversado aquí en la facultad en varias clases es que justamente cuando se tomó esta medida de subir el impuesto del IVA, perdón, en 3 puntos porcentuales, se había dicho desde el gobierno que esto no iba a afectar a la gente de escasos recursos, porque en su mayoría ellos consumen productos que no graban IVA. Sin embargo, en reiteradas ocasiones nos habían dicho nuestros profesores que no es tan cierto eso, que como yo creo el ecuatoriano promedio también se habrá dado cuenta sin saber nada de economía, que eso seguramente no es cierto, porque no el que sea de escasos recursos no quiere decir que no consuma nada que grave IVA. Y además, de alguna u otra forma, con todo lo que usted acaba de mencionar, que a la final sí, el combustible sube y sube por dos lados, Claro. eso también afecta de una u otra forma a los productos que no graban IVA, como pueden ser los productos agrícolas y demás, que sí se ha visto un aumento en los precios de los productos agrícolas también. Por supuesto, bueno, hay mucho debate de que si es que el IVA realmente es regresivo, ¿no? En el Ecuador. Sí, yo realmente de manera particular no he realizado un análisis de manera detallada o profunda sobre este particular, pero sí pude un poco y he podido revisar últimamente algunos estudios que me han llamado la atención, ¿no? Hay uno por ejemplo, de Diego Rojas Báez, sí, que trabaja que entiendo que publicó en la revista El SRI, claro, y que hablaba que realmente la estructura del impuesto al valor agregado en Ecuador es muy cercana a ser proporcional, ¿sí? Que si ustedes quieren esto podría llamar un poco la atención debido a que todos hemos escuchado
siempre, quienes hemos estudiado economía, de que el IVA es regresivo, tal cual. Antes de continuar, tal vez Claro. nos puede ayudar con la definición de qué es un impuesto regresivo para... Por aquellos supuesto. Bueno, un impuesto regresivo es que afecta de mayor proporción, en este caso, a hogares de escasos recursos frente a los que son de mayores recursos. Es decir, una familia pobre, ante un incremento en el IVA, en principio debería verse afectada más de manera proporcional que una familia con mayores recursos económicos. Entonces, en ese sentido, claro, ¿qué es lo que menciona este autor? Y él menciona que la corrección de la regresividad viene dada por la cantidad y tipo de bienes, ¿sí?, que no pagan IVA en nuestro país, entonces que puede ser bastante, él habla de proporcional, es decir, a distintos cuartiles o deciles de ingreso, ¿no es cierto?, les va a afectar de manera similar, proporcionalmente hablando, ¿sí? Entonces, claro, esto no sería una definición de regresividad como tal, ¿no es cierto?, porque ahí estaríamos hablando que más o menos a distintos estratos les afecta proporcionalmente de la misma forma. Por otro lado, hay un estudio que justamente revisaba del Departamento de Economía, Empresa y Desarrollo, de acá de la Universidad de Cuenca, que ellos manifestaban que hay una clara tendencia de una regresividad en el impuesto al valor agregado, en donde obviamente, en este caso, un incremento en el IVA va a afectar más y en mayor proporción a hogares con menores recursos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues bueno, hay un debate grande, ¿sí?, en el particular de que si es que esto es regresivo o no. Yo creería que sí, ¿sí?, de muchas formas. Y por otros lados, dependiendo de cierta forma la característica del hogar y cuál sea de cierta forma el lugar al cual frecuentan para hacer las compras de necesidades básicas, podría cambiar, pero en manera general, es decir, en promedio, como nos gusta hablar a nosotros, pues por supuesto que estaríamos hablando de que el IVA es un impuesto regresivo como tal. Así que pues esto lo podríamos ya hacer exposa a esta política, ¿no? Y realmente hacer un análisis ya de impacto, ¿no? Ajá. De cómo podría haber afectado realmente esta resolución. Una idea de tesis. Exacto, una idea de tesis interesantísima, por Bueno, ejemplo, ¿no es cierto? Y hacer un análisis realmente que podría ser un contrafactual, ¿sí? Y poder analizar justamente cuál es el impacto que tuvo esto frente a X hogares y frente a otros, ¿no es Claro, cierto? porque aquí justamente lo que se decía, y como digo, yo sí pienso que justamente hablar de estas cosas es importante, porque no es que uno tiene que ser 100% entendido en economía para hablar de estas cosas, y es importante que se discuta, pero creo que se puede intuir, como digo, sin entrar tanto en la materia, que un hogar de mayores recursos, digamos de clase media para arriba, con este aumento del IVA, no se va a ver tan afectado como un hogar de la clase media para abajo, porque justamente un hogar de la clase media para arriba es un ejemplo que igual me habían dado en clases que se me quedó, esas cosas se quedan, ¿no? Y decía, sí, si un hogar de estos consumía 14 atunes al mes, seguramente ahora va a consumir 13 o 12. Pero eso no va a suceder en un hogar de clase baja, digamos. Y a mí me parece un poco, digamos, ¿cuál sería la palabra? Para no pasarme, pero me parece surrealista por parte del gobierno decir que los hogares de clases más bajas no van a verse afectados por este aumento. Tal vez jugar con las expectativas de las personas, tal vez, no sé. Ahí hay un tema, compas, que es la cuestión de que si aquí hay un efecto ingreso o un efecto sustitución, ¿sí? Pero totalmente no existe un efecto de sustitución, porque usted no puede dejar de consumir un bien con IVA 15 y tener un sustituto perfecto con IVA grabado 0. Por supuesto. Entonces, esto se habla aquí realmente ya de un efecto directamente hacia el ingreso, un efecto ingreso. Entonces, por supuesto que, claro, proporcionalmente, la familia con menores recursos se va a ver mayormente afectada frente al resto. Entonces, en ese sentido, justamente ahí está la regresividad que tiene, en este caso, este impuesto indirecto. Y Eka, ahora entrando, digamos, a un tema más personal. Usted como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Cuenca, y también siendo docente, y recientemente siendo estudiante de un doctorado, y también no lejos del pregrado, ¿cómo, digamos, fue esa experiencia reciente de, ahora ser profesor, tener esa experiencia reciente de ser alumno? Pues bueno, creo que es emocionante. Yo tuve la suerte de ser ayudante de cátedra
cuando estudiaba acá en la Universidad de Cuenca ¿Era de micro, profe? y de microeconomía y claro, y empezó un poco la pasión de la docencia. Creo que es bastante fácil cuando también algunas aptitudes y creo yo que pasiones se heredan, ¿no? Mis dos papás, mis dos padres son docentes universitarios, fueron docentes universitarios. Mi papá aquí toda su vida de docente justamente en la carrera de economía, director de carrera. Y claro, tuve la suerte de aprender de él día a día, de lo que le gustaba, de lo que le apasionaba y sobre todo de cambiar un poquito el mundo, ¿no? Con ese granito de arena, apostando algo de lo que uno sabe, de lo poco que uno sabe, hacia nuevas generaciones y que tengan esa hambre ellos de seguir creciendo y de seguir mejorando. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bastante emocionante, ¿no? Y sobre todo, al tener uno una muy buena experiencia también con muchos docentes, uno se queda siempre con algún docente que te marca y que a lo mejor te encantó la clase, la metodología de hacerlo. Justo aquí ya sabemos de cuál está hablando. Y yo tuve varios docentes que realmente lo hicieron y creo que eso es lo que trato de transmitir, ¿no? Es realmente cómo me gustó aprender a mí y eso es cómo me gusta enseñar a mí a los nuevos estudiantes. En ese sentido creo que es apasionante eso. Y sobre todo el generar un ambiente cómodo de aprendizaje, de confianza, de respeto, por supuesto, ¿sí? Y de intercambio, ¿no? Porque el conocimiento no está solamente hacia los estudiantes, sino también, y creo que en la mayoría de ocasiones, el docente es quien más aprende de los estudiantes. Y creo que eso es lo maravilloso de la experiencia. Por supuesto. Digamos, yo cuando a veces estoy estudiando y digo, ¿cómo pudiera explicar esto a alguna persona? Digo, no, pues puedo hacer esto, puedo hacer otra cosa, pero y me doy cuenta, digamos, siendo estudiante, puede ser mucho mejor como profesor, porque estás en el puesto del alumno, sabes lo que el alumno quiere o lo que el alumno pretende entender, pero sin embargo creo que ha habido a veces, digamos, una discrepancia entre estos dos lados, por decir. Ujú. Sí, y justamente con lo que usted acaba de decir y lo que dijo Landon, que me parece muy valioso, combinando un poco las dos ideas, usted comenzó diciendo que para usted, digamos, ha sido muy valioso todo esto de haber salido recién como estudiante y ser ya docente, que tiene las ganas, para usted es emocionante. Y justamente Landon menciona que a veces hay esa desconexión, o es lo que nosotros, por ejemplo, tal vez podemos percibir aquí en la universidad. Y tal vez no solo nosotros, sino hablando con gente de otras facultades y demás, siempre surgen esos temas. Y bueno, es bueno tenerlo usted aquí, que trabaja en el sector privado, en una universidad del sector privado. Eh, por ejemplo, aquí vemos, y antes de irme por ese lado, sobre todo su opinión me parece valiosa porque usted mencionó que su papá fue aquí docente, ¿no? Muy seguramente con una titularidad. Sí. Así es. Ok, entonces aquí nosotros a veces hemos percibido que eso, y no solo aquí, sino en todo el mundo, hay estudios en Argentina que demuestran que, por ejemplo, tener titularidades no permite que se generen los incentivos para que los profesores intenten mejorar, intenten conectar más con los estudiantes, den más de ellos mismos por el mismo hecho de que su sueldo esté más Claro, usted como beneficio de profe, eso. como ex alumno de aquí de la U de Cuenca, también creo que ha pensado como nosotros sobre los profesores titulares, que a veces como que no hay tanto, como dice Juanse, ese incentivo de innovar. Digamos, cómo se refleja usted ahora siendo decano hacia los estudiantes de la Universidad Católica. Y justamente eso no se da en el sector privado. O sea, bueno, yo creo que la docencia se define con la palabra pasión. O sea, quien es docente primero debe encantarle y debe amar mucho lo que hace, porque el enseñar yo creo que es un arte. O sea, yo no creo que sea sencillo enseñar. Es más, no creo que todos están en capacidad de enseñar. supuesto. Yo creo que quien está en capacidad de enseñar es quien realmente tiene esta aptitud de hacerlo y tiene este don de hacerlo, de transmitir. ¿Sí? Porque hay personas que saben muchísimo, pero no necesariamente saben cómo transmitir de manera adecuada a los estudiantes. ¿No es cierto? Entonces ahí va un tema primero de reinventarse, de innovarse, de actualizarse de manera constante y permanente, ¿no? Y de que las clases sean sumamente didácticas, porque yo creo que eso es lo más importante dentro del aula universitaria. El dar primero esta confianza, este ecosistema, llamémoslo así, dentro del aula, para que el estudiante tenga la confianza absoluta de darse la mano y opinar, independientemente si es que la opinión es 100% correcta,
99% correcta, ¿sí? O 10% correísta. Exactamente, indispensablemente, independientemente de la ideología política que tengan, porque eso es justamente la libertad que se tiene en el tema universitario, no es un adoctrinamiento como tal, sino más bien es todo lo contrario, en donde están las aulas está la educación, donde nacen las nuevas ideas, los nuevos pensamientos, los nuevos pensadores, las nuevas teorías y demás, salen de las aulas como tal. Entonces, yo creo que es importante de que se le dé los insumos a los estudiantes para que los puedan ocupar. Y ya en función de a lo mejor preferencias, gustos que tenga el estudiante como tal, pueda incorporarse, pueda definirse en una línea, o pueda seguir luego una maestría en esto, en el otro. Pero yo creo que el docente tiene que ser una guía. ¿Por qué? Porque el estudiante que ingresa a su carrera universitaria está tomando una decisión de vida. O sea, parece poca cosa, pero no. La universidad es una decisión de vida. Porque uno cuando elige qué estudiar, elige en lo que quiere, en el área en la que quiere trabajar, y ojalá sí lo permita la vida, ¿no es cierto? Pero en donde va a dedicarse durante toda su vida. Entonces es una elección de vida, y que uno sea docente de alguien que está tomando una elección de vida es un privilegio, siendo externo en eso, porque estás apostando y apoyando a que esa persona cumpla un proyecto de vida. Yo creo que esa es la docencia, esa es la cátedra y esa es la vocación que debemos tener los docentes. Y le quería preguntar, Eco, digamos, usted cuando fue estudiante, ¿no tuvo, digamos, alguna anécdota que le marcó toda su vida siendo ahora profesor? Digamos, un profe le hizo algo y dijo, yo jamás ahora haré eso siendo profesor. O tal vez sí haría eso, tal vez sí Claro. seguiría ese ejemplo. No, por supuesto. A ver, uno tiene docentes que uno realmente admira y que en algún punto uno replica muchas cuestiones que vivió. ¿Por qué? Porque a uno le encantó la vivencia de esa asignatura y de la metodología y de la forma de ser del propio docente, ¿no es cierto? De estudios de casos, etcétera, ¿verdad? Entonces, uno se queda, claro, con eso y para mí posiblemente esa metodología es la más adecuada, posiblemente para alguien no lo fue, ojo, ¿no? Porque puede ser que el mismo docente para uno fue el mejor y para otro fue el peor. Pasa mucho. Sí. Pero peor refiriéndome a metodológicamente, no en calidad, porque todos los docentes seguramente son de alta calidad, todos son muy buenos. La metodología a lo mejor ya puede ser de mayor o de menor gusto para los estudiantes, ¿no es cierto? Como a lo mejor ciertas actitudes, ¿sí? Que a lo mejor a uno le impactan y dicen, bueno, si es que yo tuviese la oportunidad en mi vida de estar en esa posición, yo creo que no trataría de esta forma o no actuaría de esta forma, ¿sí? Pero reitero, ya depende mucho de la forma de ser de cada uno, ¿no es cierto? Yo al ser un profesor joven, bastante joven, lo que busco es tener una dinámica súper chévere y tranquila en el aula, ¿no es cierto? Y tratar de yo dar lo mejor de mí para que los estudiantes puedan llevarse la mayor cantidad de conocimientos, de herramientas que les puedan servir, ¿no es cierto? Y ese es mi objetivo. Y será que para algunos seré yo ese profe que le marque, yo con eso he cumplido. Ojalá que sea para varios, pero que sea para uno. Yo creo que eso es suficiente y creo que eso es justamente el objetivo y lo que a uno le motiva a ser docente. Como habrán también, compas, personas que digan, chuta, no, yo no quiero tener con David clases, ¿no es cierto? No me gusta la metura. Y está en todo su derecho, porque es la libertad que se debe predominar siempre en las aulas y en todo lado. La libertad de decir, oye, sí y no a esto, o me gusta más o me gusta menos, ¿verdad? Pero yo creo que la responsabilidad que tenemos nosotros siempre es de buscar dinámicas y de no hacer la misma cátedra todos los años. Es decir, yo doy macroeconomía 1, 2 y 3, ¿sí? Pero ahora para la 2 voy a innovar en esto, voy a mejorar esto, ahora esta actividad la voy a hacer y la voy a incorporar. Y no entrar en un llamemos en una zona de confort, ¿sí? Y de simplemente ya he dado 5 años de esta materia, 10 años de esta materia, no va a cambiar nada. Y va a seguir dando lo mismo. Yo creo que ahí va la problemática con los docentes. Yo siempre les animo y les manifiesto lo mismo. Y es, no entremos a la zona de confort, innovemos, reinventémonos siempre. Porque hay nuevos libros, hay nuevas metodologías, hay inteligencia artificial, ¿sí? Se busca hacer capacitaciones para que los profes también vayan innovando en ese sentido. Y creo que esa es la dinámica que debemos tomar, porque todo tiene que ser dinámico. Porque el mundo es dinámico, el mundo es cambiante, la tecnología lo hace y nosotros no tenemos que quedarnos, sino más bien tenemos que seguir justamente esa línea. Eco, y siendo profe de macro, bueno, en mi pensamiento, siento que siempre los profesores de macroeconómicos tienen una tendencia a ser de la derecha. Ahora, ¿cree que usted siendo profesor del 1, 2 y 3, cree que es verdad eso? O sea, ¿hay una tendencia o un macroeconomista siempre tiene que ser de la derecha? Cuénteme quiénes son de derecha que dan macro.
Chuta. Puede Bueno, haber una en tendencia. realidad, en realidad hay varias ideologías y varias Sí. corrientes dentro de la macro. O sea, a ver, hay macroeconomistas recontra hiper famosos que van hacia la línea keynesiana. Entonces, realmente no sé si es que todos los profesores de macroeconomía sean de derecha. En la misma cátedra de macroeconomía, uno enseña, por ejemplo, desde el principio del consumo de la teoría keynesiana. Sí, es uno de los primeros fundamentos que uno enseña en Macro 1, ¿no es cierto? Entonces vemos desde un tema keynesiano, como también vamos a un tema de Friedman, ¿sí? Como vamos a un tema de Modigliani, ¿sí? De los Como vamos a un tema de institucionalistas. Lucas, como vamos a un tema de crecimiento económico ya de Solow. Es decir, hay distintos autores que no se definen netamente como un tema de derecha, ¿sí? Entonces ahora, si es que a mí me pregunta a mí de manera personal, yo me ubico dentro del centro. Yo creo que eso es lo adecuado, ¿sí? Hay que ser bastante eclécticos en lo que se refiere a temas de ideología, porque la receta no es perfecta, ¿sí? En ningún extremo. Y yo lo critico así. Entonces, en ese sentido, yo creo que el tomar distintas cuestiones y análisis para fundamentar mejor distintas políticas o soluciones siempre es más conveniente y creo que es más enriquecedor, ¿sí? Porque no me sesgo yo por algo y tampoco estoy cegado hacia una ideología de economía política ya puntual o radical. ¿Y cómo intenta no transmitir, digamos, su ideología hacia los estudiantes? Porque siento que a veces cuando un profesor es muy de la derecha, tal vez no intencionalmente, transmite ese como pensamiento, ideología a los estudiantes. Puede ¿Cómo ser. usted no lo hace? Pues bueno, nosotros lo que hacemos son muchos estudios de caso, entonces realmente yo no me baso en un criterio ya subjetivo mío como persona, que lo puedo tener, pero no lo hago en clase, sino lo que intento yo siempre es con estudios de casos ser lo más puntual y técnico para hacer los análisis dentro de las mismas. Entonces, claro, en mis clases se ha criticado el gobierno de Correa, como se ha criticado el gobierno de Lenín Moreno, se ha criticado también el gobierno de Guillermo Lasso y se ha criticado también algunas cuestiones del gobierno de Daniel Noboa y cómo se han sacado también aciertos de cada uno de ellos, ojo. ¿Sí? Entonces, no hay un sesgo político ideológico que lo tengo, ojo. ¿Sí? Porque tengo muy claro mi tema político, a lo mejor es que tengo yo, o ideológico, alineado más hacia a lo que yo considero. Pero eso no lo pongo en clase, ¿sí? Porque es innecesario, porque cada uno tiene la libertad de elegir, ¿sí? La ideología que guste, ¿sí? Al final del día, el objetivo final de cualquier economista es maximizar el bienestar social. Estamos con una forma u otra, al final del día vamos a llegar, o pretendemos llegar a esa misión. Con más Estado, con menos Estado, con más política fiscal, con más monetaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero al final del día lo que buscamos es que aumente la producción, que aumente el empleo, que disminuya la desigualdad, que disminuya la pobreza, ¿no es cierto? O al menos esos son los indicadores que todo macroeconomista quiere que estén sanos y que estén de manera adecuada, ¿no es Por cierto? supuesto. Sí. Entonces, eso es lo importante. De ahí ya el tema que a usted le guste más, ideológicamente, si usted quiere ser monetarista, pues sea monetarista. ¿Sí? Ahora, si es que yo soy keynesiano, a ver si nos ponemos de acuerdo, posiblemente no, ¿no es cierto? Y ahí va el tema, porque usted me dirá, oiga, no, yo me voy por la política monetaria, el otro dirá, estás loco, vos tienes que ir por la política fiscal. ¿Sí? Y por eso digo, los extremos a veces son complejos. Sí. Y además la nueva macroeconomía, ya moderna como tal, ¿sí? que incorpora modelos de equilibrio general, dinámicos estocásticos como tal, ya incorpora muchas restricciones, tanto neoclásicas como keynesianas también. Entonces ya se vuelve un tema de un mix, ¿sí? En muchos sentidos. Entonces, en ese sentido, pues bueno, reitero, hay posiciones, pero creo que en el aula no son adecuadas, ¿sí? Porque no hay que adoctrinar mi posición a nadie, cada uno es libre de elegir lo que desee. Eco, y antes de que se nos acabe el tiempo, cuéntenos, cuéntenos sus experiencias como estudiante aquí para que, digamos, la gente conozca, sabe, verlo usted ya consagrado como economista, obviamente es una inspiración para todos nosotros, pero seguramente usted también vivió las cosas que nosotros hemos vivido aquí, que no son malas, sino son experiencias del día a día que Es siempre que se quedan en la memoria. usted hizo lo que nosotros vemos negro. Bueno, que algún día ojalá sea posible ser O economista. sea, obviamente, bueno, ya son las expectativas de cada uno. Y hay que tener fe, yo creo, pero sí, sí. A veces uno ve esas cosas. Fe hay que lejos. tener en todo, Claro, compa, sí, de eso sí. ya de cajón, no sé si usted cree en eso. Pero ahora, en el tema de la carrera creo que es apasionante, es sacrificada,
demanda mucho esfuerzo, mucho sacrificio, malas noches, un costo de oportunidad altísimo en dejar a lo mejor mucho tema de la vida social en muchos momentos de la vida, como yo las vivía. A mí me tocaba casi siempre luego de fiestas de Cuenca los exámenes, y fiestas de Cuenca era un día exagerando, Sí, que sigue salía, así. el resto era solo estudio. No ha cambiado. Y claro, nosotros un poco nos ponían siempre la más complicada iniciando, porque claro, y además teníamos más días para estudio. Entonces, decir que es fácil el camino, yo diría que no, pero vale la pena. Eso, Claro. eso totalmente, creo que vale la pena. Creo que es una carrera súper apasionante, una carrera que permite cambiar vidas, que permite cambiar una realidad social. Y creo que eso es lo más apasionante de esto, ¿no? Que tiene mucho campo de acción, sí, tanto en el campo privado, en el campo público, en el tema financiero, de consultorías, de investigación. Sí, sí, creo que es un campo muy, muy amplio el que tiene realmente el economista, y creo que eso es chévere, eso es súper valioso porque somos agentes de cambio. Entonces, y como experiencia en la U, yo realmente siempre tuve muy buena relación con los docentes. Tengo amistad con muchos de quienes fueron mis profesores, y lo hago y con mucho orgullo realmente de que sean también ya, además de colegas, muchos de ellos amigos. Y creo que tienen muy buenos docentes, tienen muy buenas mallas para que puedan formarse de la mejor forma, para que tengan herramientas, para que sean analíticos, para que sean técnicos en las cuestiones que lo vayan a hacer en su futuro. Y sobre todo que no se desanimen, que no es una carrera de velocidad, siempre lo he dicho, sino es una carrera de resistencia. ¿Sí? No esperen sacar 99 en todo, porque eso, Irreal. yo no sé cuándo es el último premio Benigno Malo, ojo. En economía que tiene la Universidad de Cuenca, si no estoy mal, creo que el último es Carlos Rivera, en la Facultad de Economía. No sé si es que otro profe o otro colega lo habrá tenido en los últimos años, pero yo desconozco desde que me gradué que haya habido un premio Benigno Malo. Sí, así que pues en ese sentido, pues que no decaigan, ¿no? Vale la pena todo el esfuerzo que lo hagan, y sobre todo pónganle esa pasión que requiere el economista, ¿no es cierto? Hagan las preguntas que tengan que hacer, sáfense de dudas siempre, creo que eso es importantísimo. A quienes estudian, nunca crean que hay, porque no hay pregunta tonta, siempre digo yo, porque siempre dice recelo de chuta, y si pregunto esto Y me dice que es un y- estúpido. y claro, yo siempre digo, tonto es el que no pregunta, no el que pregunta y cree que es una tontería lo que estoy consultando, sino más bien que tengan esa libertad y esa confianza de hacerlo, porque las dudas a veces son las que perjudican a uno mismo, porque a veces uno se genera una laguna pequeñita de esa pregunta, ¿no es cierto? Y luego esa laguna se puede hacer un océano de lo grande que es. Entonces, Claro. es preferible siempre solventarla pronto, hacerla y tener la confianza de que con los docentes la puedan solventar y puedan ir mejorando cada día. Usted como docente de una universidad pública y además ex estudiante de una universidad privada, ¿nota alguna diferencia entre el comportamiento de los estudiantes de allá? ¿Son más interactivos con los profesores? ¿Intentan, digamos, un poco más sacar esas o fomentar, cultivar esas habilidades blandas que seguramente usted, tanto como nosotros, cuando estuvo aquí en la universidad, se dio cuenta que la gente o no le echa o no tiene o no le interesa tampoco sacar eso adelante, como decirle al profesor, oiga, no sé, ¿qué opina de esto? Bueno, yo creo que algo que se puede evidenciar a lo mejor como diferenciales. Muchas veces los cursos acá son muy numerosos al inicio, ¿sí? Y en ese sentido lo que pasa es que hay muchas personas sumamente tímidas. O sea, ya opinar en un grupo de estudiantes de 40, 45 en un aula, ¿cierto? A lo mejor es un poco más complejo si es que tengo cierta timidez. A lo mejor ya ese tema de expresión oral, sí se ve perjudicado por el número de estudiantes que hay, ¿no es cierto? Chuta, no sé, porque digamos, entras en econometría y creo que hay 15 personas. O sea, claro, pero bueno, econometría no está en primer ciclo. Ah, Entonces, a lo que voy ya, claro, en la privada, muchas veces los cursos son de 20, 25, ¿sí? Más Más o personalizado. menos, claro. O sea, hasta cursos pequeños ya de 15, 18, ¿no es cierto? Y claro, en ese sentido, a lo mejor hay como generar más trabajos grupales, más exposiciones, por obviamente el tiempo que demanda eso en la clase. Ya un grupo numeroso, a lo mejor son 4 horas que se necesitan para exposiciones y demás, ¿no es cierto? Y por temas de planificación no siempre es posible.
Sí, pero ya en cursos un poco más pequeños, pues sí hay a lo mejor también que se genera un poco más de esa dinámica para que sean más extrovertidos, para que opinen más, para que participen más. Y creo que eso a lo mejor puede ser algo distinto, ¿no? De lo que yo viví. En mi caso, bueno, yo nunca tuve mucho problema en el tema de opinar y en el tema de... O sea, porque claro, yo vine de un colegio privado en el cual no éramos muchos. Justamente toda mi vida yo estaba en grupos, en cursos pequeños de 22, 23, 24 personas. Entonces, claro, yo tuve una dinámica desde el colegio en el cual participaba, eran exposiciones, trabajos grupales, debates, ¿no es cierto? Entonces, venir acá, pues bueno, yo seguía con mi dinámica, básicamente. Pero claro, si yo vengo de un colegio público de 50, 60 personas y vengo a la universidad en cursos grandes, ¿no es cierto? A lo mejor no de la misma cuantía, pero un poco menos, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor esa dinámica de cambio, de ser ahora extrovertido, tampoco la voy a vivir y no la voy a sentir desde el inicio. Entonces, creo que eso podría ser una de las diferencias, así, a lo mejor que se puedan dar. Pero reitero, siempre hay de todo. Siempre hay la persona extrovertida en cualquier universidad que esté, siempre hay la persona introvertida en cualquier universidad donde esté. Sí, es decir, no es que porque esté en la privada son todos extrovertidos, no, para nada. Sí, tampoco hay como generalizar, pero un poco creería yo de algo que podría haber notado yo como estudiante y ahora profesor. Y bueno, Eco, no sé si tienen algunas conclusiones para terminar. Nada, compas, a ustedes que sigan con los programas, creo que es un espacio súper chévere, les felicito y agradezco nuevamente a la invitación y a Radio Universitaria que está acá por hacer que esto sea posible y animarles a que ustedes sean ese empuje de los otros compañeros, de que no decaigan, de que los malos comentarios o pesimismos que se puedan generar, que siempre hay en el transcurso lo dejen a un lado, porque los pensamientos positivos tienen que predominar, porque creo que hay muchas más razones siempre para luchar por un sueño y como les digo, porque es un camino de vida. El elegir una profesión es eso. Y si es que uno cree que elegir un camino de vida es fácil, pues está equivocado. Un camino de vida es complicado siempre, siempre va a tener altos y bajos. Y lo mismo va a pasar en la universidad, en la carrera profesional y cuando lo ejerzamos. ¿Sí? Hay que saber disfrutar los momentos altos y también disfrutar los momentos bajos, ¿sí? Porque son aprendizajes. Así que, pues, en ese sentido, que sigan con la buena onda y que tengan éxitos en este semestre. Sí, Nico. Yo, para finalizar nuestra interacción aquí en el podcast, igual ha sido un capítulo, yo creo, buenísimo. Y agradecerle por venir. Y si usted, digamos, como decano de la Facultad de Ciencias Económicas de allá de la Cato, conoce gente interesada, profesores, estudiantes, pueden ser igual los otros dirigentes estudiantiles de allá, como serían nuestros homólogos, que si están interesados en venir, que nos escriban al correo que va a estar en la descripción de este video, porque si bien es un espacio que tenemos aquí ahora, no está monopolizado. Queremos intentar lograr la mayor interacción posible con las personas porque es un espacio, es lindo hablar aquí. Entonces, toda la gente del sector, tanto público como privado, es bienvenida aquí, estudiantes, profesores y demás. Encantadísimo, no, claro que sí. Les voy a hacer saber esto de acá y pues como en muchas de las ocasiones también he tenido la oportunidad de conversar con el decano de acá de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Pues le he dicho, estamos para trabajar en conjunto. Creo que la dinámica que se van dando dentro de las universidades a nivel de la provincia ha ido cambiando mucho. ¿Sí? Cada vez se está trabajando más en conjunto, se van abriendo las puertas y creo que estamos para eso desde el decanato de la Unidad Académica de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuenca. Estamos de igual forma a las órdenes, tenemos charlas abiertas al público que siempre serán bienvenidos estudiantes de cualquier universidad. Las charlas son para todos, ¿no? Todas son abiertas, así que pues siempre bienvenidos de igual forma y estamos a las órdenes para seguir construyendo educación y economía a nivel general, independientemente de qué universidad pues, nos encontremos. Qué lindo. Gracias, Eco. Eco, le agradecemos muchísimo por compartirnos su opinión, por venir acá y agradecemos a la radio universitaria por brindarnos con la ayuda necesaria para la producción, para continuar este podcast y ayudar a los otros estudiantes que también tienen esas mismas ideas. Agradecemos a todos por escucharnos en este nuevo episodio. Esperamos continuar y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.